¿Listos? ¡Ya! ¡Uy, uy, uy, uy! Este es el patín eléctrico de Xiaomi que nos rompió la cabeza en 2017. Y este de aquí, Ana, es el nuevo patín eléctrico de Xiaomi que me rompió la cabeza el otro día con el unboxing. pero si no tiene ni ruedas. Sí que tiene muchas además. Vamos a tener que conocerlo a continuación. Comenzamos. Hola tecnonautas, no sé si ya lo conocían, aquí tenemos a nuestro hijito presentado formalmente en sociedad, que ya tiene su primer trabajo, custodiar las oficinas de Tecnonauta, pero también hay un problema, Ana. Lo que pasa es que le levantamos todo el rato la pistola, bueno, el brazo con el arma esta y siempre la baja. Por si no lo sabíais, es Troopernauta, el nuevo integrante. Mira, para arriba, el arma para arriba, ¿cómo te lo tengo que decir? Esto de ser padre es difícil, Ana. Vamos a probar. No, ese no. Venite con el otro, Ana, que tenemos que probarlo. El patinete de Xiaomi, la verdad es que es la revolución del transporte y no lo decimos en broma. ¿Y este qué es lo que trae para ser mejor, peor? ¿Qué es lo que trae, Ana? A ver, esta es una nueva Caja. versión. De momento es una caja, lo tendremos que sacar y todo eso, que tiene algunas cosas similares al antiguo patín, pero tiene también algunas cosas diferentes y mejoradas por algún lado. Uy, 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 se enojó Ana. ¿Qué es lo que tenemos? Instrucciones, llaves. Aquí tenemos el cargador, que Martín, tengo una mala noticia porque viene Oh, no. tipo chino. Como veis, mucho no pesa. En principio pesa unos 13 kilos y aquel que tenemos aquí, 12 kilos y medio. Pesa un poquito más, Es más pesado. que aquel, sí. Mal asunto, ¿eh? Está construido también en aluminio. Bueno, esto no, esto es plástico. Mira, Martín, esto de aquí es una de las diferencias con el antiguo patín, estas ruedas de aquí delante que nos permitirán llevarlo cuando no lo estemos utilizando de forma mucho más fácil, como si fuese un carrito de la compra, vamos. Tiene buena pinta eso. Creo que es lo que más lo destaca, ¿no? Bueno, también aquí, cuando lo montemos, la pantalla esta Que el otro no trae pantalla. no trae. Ya no te has podido, Martín, resistir y me has echado a mí, me has dicho, ahora me toca a mí. Así que este tiene 25 kilómetros de autonomía, a diferencia del otro que tiene 30. Esto tiene que tener alguna palanquita o algo. Yo aún no lo he descubierto y si miramos las instrucciones... Acá la tiene que tener. Ahí está. Bueno, es un sistema muy fácil para plegar. Y ahora ya me lo cargué. Esto está ahí colgando. Creo que va a ser mejor ponerlo antes que me arranque la cabeza. Ahí, Ah, ya ahí está, está. se traba solo. Hay que hacerlo con ganas. Vamos a hacer para plegarlo. Uy, joder, está duro esto. Hijo de puta. Ahí está. Y creo que tiene varias modalidades porque se puede poner ahí, por ejemplo, y se mantiene apoyado. solo. Entonces no tenemos que ponerle ni pata ni nada por el estilo. Lo que sí le voy a poner este manubrio. Vamos a sacar las llaves. Vamos a ver también que tenemos acá las instrucciones. Que no las hemos mirado para variar. Exactamente, si eres argentino ya sabes que no las puedes leer. Esto pone acá como que esto tiene que enganchar de alguna forma puntual que no termino de comprender. Voy a tener que leer las instrucciones, me parece, Ana. Ya pudimos poner el manillar que no termina de ajustar bien. Lo que tenemos es acá el enchufe para poder cargarlo, que por lo visto está mejor sellado que el anterior. Sí, ahí está. Este se cierra, el otro no se cerraba bien, que era uno de los problemas que tenía. Sí, ¿ves? En Euni, mira que bueno, te dice la velocidad con la que vas. Y la batería que te queda. Lo tenemos lleno. Sí. Hace ruidito. El pito, eso es el pito. Mirá, pues. Está bueno. Eso es el pito. El otro pito era más rudimentario. Es Next Generation. Es un pito tecnológico. La cantidad de kilómetros que hemos hecho en el viaje, el tiempo que hemos hecho la travesía circulado. y la velocidad promedio. Y ahí se te tendría que encender y apagar la luz, ¿no? En esa palanquita también. Me imagino que apretando acá, ¿no? Está ahí abajo. Lucecita. Otra de las cosas importantes que vamos a encontrar con respecto al otro modelo es que la rueda delantera se puede inflar tal como pasaba en el Mijia 365, pero en este caso la trasera es una rueda más durita pero que no se desinfla, así que vamos a tener que probarlo. También mantiene, por ejemplo, el sistema de frenado, en este caso en las dos ruedas, con algo parecido a lo que sería ABS. Decir que uno de los problemas del Mijia que nosotros estamos teniendo es que se nos deshinchan las ruedas, ¿verdad, Martín? Ahora las tenemos un poco deshinchadas y en este caso, en principio, ese problema estaría un poco solucionado. Vamos a traer el otro para probar.
Ahí se aguanta solo. Listo. Esto está mejor que el Migia. El Migia lleva una patita ahí. Sí, pero es como más fácil el Mejía en ese sentido. Cualquiera de los dos está genial, ¿eh? Tienen muy buen aspecto los dos y bueno, luego cuando los estás manejando y todo eso se nota muy bien. También podemos subir cuestas hasta 12% de inclinación versus el Mejía que tiene de 14% IPX5, mientras que este es IP54, o sea que también por este lado el Mejía 365 es mejor. Pero vamos, que lo vamos a poder utilizar este también en días de lluvia sin ningún problema, ¿no? Mientras que este para acelerar tenemos esto de aquí que es bastante preciso y va bien. En este caso tenemos esto, o sea que lo vamos a hacer como si fuese una moto. Se viene el momento de la verdad, señores. Trabamos, ponemos la mano y tiramos. ¿Qué tal? A ver, lo siento un poco más como juguete a este. ¿Sí? Pero a la vez no se siente mal, ¿eh? ¿Sabes lo que me gusta, Martín? Esto de aquí que es como lija y no te resbalan los pies. ¿La gente va a entender este pitido cuando va por las calles? No, yo creo que no. Esto no es un pito normal. Parece el camión de la limpieza. Ana, vamos a hacer carrera, va. ¿Y ahora dan espacio para los dos? Tendremos que intentarlo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No, este sale disparadísimo! No da espacio para los dos, nos vamos a matar. Este Casi que- me estampo. Tiene muchísima más velocidad este. No, porque no he querido darle desde Pero, el principio. no, pero es que salió orando casi. 3, 2, 1. Es que me voy contra la pared. ¿No sentís que te tira mucho más fuerte Sí, este? sí, tira más fuerte al principio. Vamos a probar una de las funcionalidades estrellas de este patín y que es una de las razones por las que mucha gente puede llegar a comprarlo. Parece una tontería, pero no lo es. Estamos hablando de las rueditas y no estas grandes ruedas que vemos, sino de las pequeñitas. Una vez que lo trabamos, vemos que esas rueditas rojas lo que nos permiten es llevarlo para todos lados de una forma mucho más cómoda, podríamos decirlo. Como si fuese un carro de la compra, digamos. Hombre, sí, un rato lo puedes llevar, pero pesa lo suyo, ¿eh? Yo pensaba que era mucho más cómodo, cuando lo vi. No termina de ser la solución perfecta. ¿Le das tu aprobación hasta el momento? Sí, falta probarlo un poco más, teniendo en cuenta que este pesa un poco más que el otro y algunas cosas así, pero es que es una cosa, lo que no tiene uno lo tiene el otro. Lo bueno de este es que es más barato que el otro. Eso marca bastante la diferencia, es que por 200 euros está casi regalado. Así que te dejamos el link aquí debajo y también Ana te va a decir una Sí, cosita. te quería decir, por ejemplo, Martín, te lo llevas a trabajar en la oficina mientras estás trabajando, lo vas recargando porque son 2-3 horas de carga para tener la batería otra vez al 100% y luego vuelves a casa tan tranquilo con esto y no te gastas ni un duro porque no necesita gasolina ni nada de todas estas cosas. Si quieres una review, lo dejas aquí debajo. Y si no quieres una review, lo dejas aquí debajo. Nosotros nos vemos. En el próximo vídeo. Suscríbete, campanita y paseo Chao. con Ana. Adiós, Ana. Vuelve.